Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Rico, yo soy socio y director comercial de FIDEX. Espero que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien. A nombre de FIDEX y nuestros patrocinadores, les quiero dar la más cordial bienvenida a este foro RISET 2022. RISET Forum es un espacio que hemos desarrollado en FIDEX con la intención de reunir profesionales, educadores y pues todos los actores relevantes del sector asegurador, donde procuramos desarrollar conferencias y pláticas para compartir conocimiento y aprender sobre tendencias y las mejores prácticas de la administración de riesgos y los beneficios para empleados. Ya llevamos prácticamente 2 años, 3 años con esta iniciativa. Y pues bueno, prácticamente lo que estamos tratando de hacer es atraer a todos los involucrados y todos los actores de este sector a compartir conocimiento. Prácticamente durante este foro, que es el foro principal y el evento principal que hacemos en el año, tendremos 6 sesiones, 3 el día de hoy y 3 el día de mañana. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo protegernos y controlar los riesgos sociales y políticos. Después tendremos una sesión sobre el análisis de datos en redes sociales. Y por último hablaremos hoy sobre los retos actuales que existen en la cadena de suministro y cómo controlar las pérdidas en este proceso. El día de mañana tendremos en nuestra sesión magistral la presencia de Eduardo Silva, director general de GNP. Él nos expondrá cómo integrar nuevos modelos y formas de consolidar la estrategia de talento humano. Y posteriormente tendremos también otra plática sobre la relevancia de la colaboración y cultura organizacional en la nueva realidad. Y por último cerraremos el día con una plática sobre el panorama y los retos de la salud en México. Si no se han inscrito al resto de las sesiones, los invito a que lo hagan. Están a tiempo. Lo pueden hacer en la misma invitación que les hicimos llegar o en nuestra página web en fidex.com.mx, en la sección de Reset. Ahí pueden inscribirse. Espero que disfruten y obtengan el mayor provecho de estas conferencias y estas sesiones que hemos preparado para ustedes. Y pues bueno, antes que todo, antes de empezar, pues quisiera decirles que todos se encuentran en modo escucha, pero aún así en el panel de control que tienen en la aplicación, ahí pueden encontrar una sección de preguntas donde nos las pueden enviar las preguntas durante la presentación y se las estaremos contestando al final de la sesión. Hemos dejado un espacio para abrir la conversación y responder todas sus preguntas. Adicionalmente también en la sesión ahí del panel de control también pueden encontrar la presentación de la sesión y los documentos los podrán descargar ahí en el momento que ustedes gusten. Dicho lo anterior, pues le damos entrada a nuestra sesión inicial, la cual se llama Confianza en tiempos de conflicto, riesgos sociales y riesgos políticos. Durante esta sesión, los conferencistas nos darán un poco del contexto del ambiente social y político que se vive en México y en la región. Explicarán un poco sobre los conflictos derivados, cómo pueden afectar estos conflictos que están sucediendo en diferentes partes del mundo, cómo nos pueden afectar independientemente de que sucedan en otras partes del mundo, como es el caso de Ucrania. Y posteriormente también pues, nos darán un poco de información, creo que será valioso, entender qué tipo de coberturas existen, ¿no? Y cómo podemos protegernos de la mejor forma y también al mismo tiempo buscar las formas de anticiparnos, de cómo mitigar estos riesgos, de prevenirlos y pues principalmente de controlarlos, ¿no? Yo creo que es la parte principal de cómo actuar ante estas situaciones que son imprevisibles. Eh, para hablar, bueno, con mayor detalle de estas temas y de este riesgo, quisiera presentarles a Ana María Ross y a Hernán Cantillo.
quienes serán nuestros conferencistas el día de hoy. Hernán y por ahí estamos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ana María? ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Gabriel, mil gracias. Muy bien. Muy bien, Gabriel, gracias a Dios, muy bien. Pues bienvenidos al foro y muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, quisiera darles una breve biografía de Ana María y de Hernán. Ana María es ingeniera civil de la Universidad de los Andes, Colombia, con énfasis en planeación. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador, donde ha desempeñado cargos directivos en reconocidos corredores de reaseguro, enfocándose a desarrollar la línea de negocio de terrorismo en Latinoamérica, y recientemente asumió la vicepresidencia regional para la línea de terrorismo en CHOP. Por el lado de Hernán es oficial retirado de la Marina de Colombia, ingeniero industrial, especialista en gestión portuaria, diplomado en administración de riesgos e inspector marítimo. Como oficial de la Marina de Colombia navegó en buques de guerra y se desempeñó como oficial en la base naval ARC Bolívar en Cartagena. Trabajó en Marsh Colombia, CHOP Colombia, CHOP Argentina y ahora en CHOP Miami. Tiene 25 años en CHOP, docente de la Cátedra de Administración de Riesgos de la especialización de seguros de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina. Especialista en riesgos de transporte y responsabilidad civil marítima y portuaria. Actualmente es Risk Engineer Manager para la TAM en CHOP. Pues bienvenidos, Ana María y Hernán. Pues les cedo el micrófono, Ana María, y pues adelante con la exposición. Bueno, mil gracias, Gabriel. Gracias por la introducción y pues aprovechamos también la oportunidad, Hernán y yo, para agradecerles esta invitación que nos han hecho a participar en este importante evento. Damos inicio a nuestra presentación. Siguiente, por fin. Bueno, nuestra presentación quisiéramos empezar por destacar la naturaleza de un acto de terrorismo, para luego hacer historia en el sector asegurador y discutir las coberturas que hoy en día podemos encontrar, tal cual como lo dijo Gabriel. Los actos de terrorismo no son aleatorios. Al contrario de los riesgos, de otros riesgos, los ataques terroristas son típicamente intencionales, planeados para ubicaciones específicas y diseñados para maximizar los daños. No son accidentales, que es una premisa necesaria para un riesgo asegurable. Siguiente. Cuando analizamos la historia de la evolución del seguro de terrorismo, vemos este ramo como parte de una póliza de todo riesgo de daño material. Generalmente las pólizas de todo riesgo de daño material otorgaban la cobertura de lo que en muchas ocasiones llamamos riesgos políticos, o aún todavía llamamos riesgos políticos, pero realmente son lo que se llama hoy en día violencia política, que son riesgos de huelga, motines, conmociones civiles. Y adicionalmente a esto comprábamos la cobertura de sabotaje y terrorismo, o eventualmente todavía la compramos por aparte. Antes de los eventos del 9 de 9/11, prácticamente no existían modelos ni métodos específicos para tasar apropiadamente el riesgo de terrorismo. Pues como saben, tenemos modelos como RMS o como AIR que nos ayudan con los riesgos catastróficos. No obstante, para terrorismo, al ser un riesgo, digamos, de origen humano, no teníamos este tipo de modelos. Después de las pérdidas catastróficas, la industria del seguro empezó a excluir activamente la cobertura de terrorismo. Por lo tanto, en nuestras pólizas solamente encontrábamos la cobertura de daños materiales, incluyendo huelgas, motines, conmociones civiles, y eventualmente pues, daños malintencionados de terceros. Posterior a esto se establecieron unos pools por parte de algunos gobiernos, como por ejemplo TRIA, que hoy en día es TRIPRA,
y les vamos a mostrar más adelante cuáles son esos gobiernos que tienen estos pools específicamente para cubrir el riesgo de terrorismo. Luego se empezaron a entender los riesgos que anteriormente en el sector asegurador no había considerado y empezaron a existir modelaciones como RMS, como les comentaba anteriormente, y otros modelos para establecer cuáles fueran los daños que pudiera ocasionar un riesgo de terrorismo en cierta geografía o en cierto lugar en particular. Aún así, los riesgos de huelga, motín, conmoción civil continuaron ligados, como pasa hoy en día, a las pólizas de todo riesgo de daño material. Colombia consideramos que es uno de los países más activos en la compra de terrorismo y a partir del 2003 se diseñó un nuevo clausulado que unía los riesgos de huelga, motín, conmoción civil y daño malicioso con terrorismo en uno solo, que es el que hoy en día es estándar para el mercado cuando queremos cubrir estos riesgos. Posteriormente entran otras coberturas. Por ejemplo, en México entró la cobertura de crimen organizado, que realmente es daño malintencionado, pero enfocado a los grupos narcotraficantes o los actos derivados de estos grupos. Las coberturas de RC por terrorismo, y hoy en día podemos encontrar otras coberturas como Active Shooter, negación de acceso, y bueno, otras que más adelante vamos a ver. En el 2019, las protestas sociales en Chile y en toda Latinoamérica hicieron que nuevamente se volviera a reevaluar cómo se está haciendo la compra de terrorismo. Por lo tanto, por ejemplo, en Chile, la cobertura que antes se daba bajo la cobertura de todo riesgo de daño material se sacó y hoy en día es standalone. Sigue, por favor. Este es un cuadro donde les muestro cuáles son los países que conformaron un pool para terrorismo. Entonces, el más conocido claramente es Estados Unidos con su TRIA o TRIPA, que es la renovación del programa de terrorismo. Están todos estos países que también tienen su propio seguro de terrorismo. Como pueden ver, no hay países de Latinoamérica conformando seguro para terrorismo. Adelante. ¿Cuál es el ambiente político nuestro en Latinoamérica en este momento? Realmente tenemos un ambiente político bastante cambiante, muy, muy dinámico. Tenemos a finales del 2021 y para el 2022 el Fondo Monetario Internacional decía que el crecimiento de la región como tal iba a ser del 3%, un crecimiento modesto, y estábamos recuperándonos todos de los efectos de la pandemia. Hay un incremento en la incertidumbre debido a factores macroeconómicos como inflación y deuda. Tenemos polarización en varios países que ayuda, pues donde contamos pues con la ayuda afortunada o desafortunada de las redes sociales y de los medios. Tenemos una crisis migratoria aumentando las tensiones sociales. Por ejemplo, han salido 5 millones de venezolanos a toda Latinoamérica. Y continuamos pues, con los disturbios sociales por restricciones fiscales, la retirada de ayudas económicas, falta de servicio público, entre otros. Y esto nos conlleva a una disminución en la inversión extranjera. Si vemos el mapa de Latinoamérica, vemos que es año electoral para casi todos los países. Ya pues obviamente sabemos cuáles son los resultados de Chile, que es uno de los países que marca la tendencia del seguro de terrorismo y violencia política en Latinoamérica. Y ahorita, pues en estos momentos estamos en la incertidumbre de qué va a pasar en Colombia con las elecciones que vienen el próximo 29 de mayo. Obviamente tenemos más elecciones como en Costa Rica, elección presidencial, en México, Brasil y Uruguay. Y esto pues hace que el entorno o el ambiente político sea bastante inestable o bastante volátil. Adelante. Bueno, no solo con el ambiente político que vivimos hoy en día en Latinoamérica y tenemos ahora el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en Latinoamérica. Yo creo que todos tenemos puntos de vista diferentes de cómo nos puede impactar la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, podemos decir, pues está muy lejos lo que está sucediendo allá, la crisis, y pues realmente no nos va a afectar.
pero varios analistas, dentro de los cuales se encuentra un consultor que es nuestro consultor con el que trabajamos, que es IHS, nos dan un resumen de lo que ellos creen que puede pasar, sobre todo en los diferentes sectores de la economía, perdón. Nos dice: el aumento de los precios de energía y los productos básicos blandos beneficia los ingresos de exportación y la posición fiscal de los países productores de petróleo y agricultura como Brasil, México, Colombia, Ecuador y Paraguay. Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos no son autosuficientes energéticamente y, por lo tanto, enfrentan costos de importación de combustibles significativamente más altos. Esto pues traerá como consecuencia el aumento de la inflación, la disminución de los niveles o la calidad de vida y los aumentos potencialmente pronunciados en los costos de combustible y electricidad, pues como ya lo estamos viendo que está sucediendo efectivamente en Latinoamérica, y la interrupción de comercio, en particular de los fertilizantes, afectando directamente la industria alimenticia. ¿Qué pensamos que pueden ser los escenarios con esta guerra que hoy cumplió un mes? Incrementará el riesgo si Rusia lleva activos militares a Cuba o Venezuela. Hay diversas opiniones donde dicen que Rusia está tratando de hacer mayor presencia en Latinoamérica, incluyendo Costa Rica. Estados Unidos presiona a las empresas que operan en Venezuela y Nicaragua a salir. Estamos viendo aumentos de los costos en el combustible, incrementos de riesgo en protestas, sobre todo en el tema de transporte, y la disminución de oferta en fertilizantes, como ya lo habíamos dicho, afectando a la industria alimenticia. No obstante, la visión puede ser también optimista desde cierto punto de vista, teniendo en cuenta que si los importadores de fertilizantes pueden lograr suministros de otras fuentes como Estados Unidos, China, India e Indonesia, está la flexibilidad de los gobiernos para subsidiar los precios del petróleo temporalmente. Pues obviamente ya vimos que el precio del petróleo está totalmente disparado, por lo tanto se espera que haya en ese sentido un impulso de la economía. Ahora, específicamente en el sector de los seguros, ¿qué estamos viendo? Que las líneas de seguro, los ramos de seguro más afectados son los de aviación, transportes, el cyber, los riesgos políticos, por supuesto. Riesgos políticos en este sentido nos referimos a confiscación, expropiación, nacionalización de bienes, toda la parte de energía, instituciones financieras, toda la parte de propiedad como tal y los riesgos ambientales. Se estima que el sector reasegurador y asegurador ha tenido un impacto que oscila entre los 3 y 4 billones de dólares hasta el momento. Eso hace que haya una alta volatilidad en los precios del reaseguro en este momento, específicamente hablando del tema de terrorismo y violencia política, y donde empezamos a ver que los reaseguradores y los aseguradores están imponiendo en sus cotizaciones o en sus coberturas la exclusión de territorios como Rusia y Ucrania. La validez de las ofertas las estamos viendo más cortas cada vez. El estándar hoy en día son 7 días de validez de la oferta, y estamos viendo una disminución de las capacidades o del apetito de los aseguradores y aseguradoras para tomar riesgos de terrorismo. Adelante. Bueno, con respecto a los disturbios civiles, que creo que es un punto que marcó un poco la historia de lo que es la cobertura, o lo que podemos encontrar hoy como coberturas de terrorismo en Latinoamérica. Sabemos que en octubre de 2019, a partir de octubre del 2019 se han vivido diferentes episodios de disturbios civiles que han resultado en pérdidas materiales y afectaciones personales significativas. Ahora, quisiera resaltar la definición, así como vimos la naturaleza de terrorismo, de qué son los disturbios civiles o civil unrest. Y con esto nos referimos a las huelgas, motines, conmociones civiles, condiciones, eventos declarados o no, llevados a cabo por actores del sector público o privado que resulten en daños materiales y lucro cesante, incluyendo protestas, disturbios o desobediencia civil violenta. Para nosotros en Latinoamérica, pues es el riesgo que hoy en día tenemos latente. Varios son los motivos que dan origen a esta tendencia de protesta social, incluyendo el COVID-19, los altos niveles de desempleo, los crecientes niveles de pobreza, motivos económicos y políticos propios de cada país, pero en general
vemos que en todos los países de Latinoamérica se están presentando estos disturbios y continúan presentándose, y no vemos en un tiempo cercano que esto se aminore. Siguiente, por favor. Y como conversábamos en algún momento con algún reasegurador, pues realmente siempre hemos tenido eventos de disturbios políticos y sociales a nivel mundial. Y es un tema un poco cíclico sin dejar de existir en una magnitud bastante importante. Como vemos en el 2020, hubo 18.449 eventos de disturbios, lo cual seguramente no los conocemos todos, pero existen y existen en todas partes del mundo, y históricamente vemos que no van a dejar de existir. Adelante. ¿Qué ocasionan estos disturbios? Y esto es particular de cada uno de los países, pero podemos nombrar algunas de las causas principales por las cuales sabemos que estos disturbios o protestas se presentan, y son, podemos hablar de los abusos por parte de la fuerza pública, las demoras en el acceso e implementación de los planes de vacunación o implementación de salud, el desempleo, el incremento de la criminalidad, los robos, saqueos, extorsión, las protestas por la corrupción, las elecciones, pues obviamente las elecciones, que es lo que estamos viviendo este año, los grupos indígenas y las minorías, y el incremento de los impuestos, reformas tributarias. Adelante. ¿Qué enfrenta cada una de las compañías con todos estos riesgos? Tenemos unas movilizaciones por redes sociales y movimientos sociales. Tenemos el tema del COVID. Afortunadamente creo que Latinoamérica como región ha avanzado muchísimo, aunque nuevamente pues estamos viendo incremento en algunos países de los casos, pero pues digamos es una queja con fallas económicas y políticas para poder enfrentar la pandemia y poder mirar cómo se financian los gastos que se usaron en la pandemia para poder ofrecer vacunación y para poder subsidiar básicamente o respaldar el sector económico de cada uno de los países, los disturbios políticos sobre puntos álgidos en las diferentes regiones, el populismo creciente sobre la inequidad económica y la injusticia racial, y el cambio social y desplazamientos provocados por el cambio climático. A mano derecha tenemos un análisis que hace nuestro consultor IHS sobre los diferentes países. Nos dice en 88 países el riesgo de civil unrest o de disturbios políticos es elevado o superior. En 38 países el riesgo es muy alto o superior, ya les voy a mostrar la calificación, y en 103 de 170 países tienen un panorama de riesgo negativo en un periodo de 12 meses. Es decir, a partir de enero de 2022 a enero de 2023, el panorama para que sigan existiendo este tipo de eventos es negativo. Adelante. Esta es la calificación de cada uno de los países que nos presenta IHS. El verde significa que estamos en un riesgo bajo, y si ven en la parte superior derecha está la escala, donde vemos que para tema de guerra realmente estamos en un riesgo bajo, a excepción de Colombia, donde tenemos un riesgo creciente, que está en amarillo. Y la parte anaranjada, que es donde está Argentina, Honduras, Ecuador, México y Colombia, tenemos un riesgo alto de civil unrest o disturbios. Adelante. Bueno, ¿qué coberturas o retos vemos en este momento para el seguro de violencia política? Tenemos, ¿qué tenemos que ver? Tenemos unas definiciones de evento. Es la parte principal que nosotros nos tenemos que fijar en las pólizas, cómo están definidos los eventos y qué eventos efectivamente están cubiertos en nuestras pólizas. Tenemos una influencia externa, es decir,
redes sociales, noticias falsas que pueden distorsionar la percepción. Les quiero poner un ejemplo de una influencia externa, y es cuando, por ejemplo, un presidente o alguien del gobierno hace una declaración y clasifica uno de los eventos como con cierto tipo de afectación a cierto tipo de riesgo, pues las coberturas pueden cambiar. Es decir, si yo me refiero a un narcotraficante como un terrorista, necesariamente la póliza de terrorismo es la que se puede ver afectada más que la de, por ejemplo, crimen organizado en México, o la de daños maliciosos en caso tal de que exista un evento que se desate por alguno de estos grupos. El contexto jurídico es muy, muy importante, porque las leyes locales hacen que la cobertura de las pólizas que nosotros estamos comprando se activen o no. Es decir, en Colombia, por ejemplo, vuelvo y pongo el ejemplo de Colombia, una cobertura de terrorismo únicamente se afecta si el gobierno declara un hecho como un acto terrorista. De lo contrario, por más de que parezca un hecho terrorista, probablemente no va a ser afectado en una póliza de seguros a menos que sea considerado como tal. El ambiente de riesgo. Los tiempos son críticos y los eventos pueden ocurrir de forma prolongada, incluir diferentes actores con motivaciones diversas. Es decir, nosotros tuvimos unas protestas en Colombia que duraron un mes. Eso nunca nadie lo hubiera podido esperar, y pues dependiendo de eso también existen las coberturas. Tenemos unas definiciones de ocurrencia que pues limitan un poco las pólizas. Tenemos algunos factores determinantes. Las evidencias son difíciles de lograr, y se debe considerar la carga de la prueba inversa, que en muchos países existe de acuerdo con la regulación. Vemos también unas pólizas con un diseño pobre, y vemos que no existen, o eventualmente sí existen, pero tenemos que estar muy seguros de cuál es el consenso entre las pólizas. Adelante. ¿Qué coberturas encontramos disponibles hoy en día en el mercado? Tenemos la cobertura de huelgas, motines, conmociones civiles, que es la cobertura que normalmente vamos a encontrar en el mercado. Tenemos la cobertura de daños maliciosos o actos malintencionados de terceros o crimen organizado. Tenemos las coberturas independientes de sabotaje y terrorismo. Tenemos coberturas de violencia política. Tenemos la cobertura de responsabilidad civil como consecuencia de actos terroristas. La cobertura de active shooter, o las coberturas de lucro cesante con o sin daño material. Ahora más adelante les explico cada una de estas. Adelante. ¿A quién va dirigido el seguro de terrorismo? Eventualmente cuando vemos que hay algunas pólizas que son internacionales, decimos, bueno, pues realmente en mi país pues no existe riesgo, por lo tanto pues de pronto no es tan bueno para nosotros comprar una cobertura de terrorismo teniendo en cuenta los costos. Pero sí queremos hacer énfasis que la cobertura de terrorismo cubre prácticamente todos los sectores de la economía. Aquí tenemos una clasificación de ocupaciones, dentro de los cuales ustedes pueden ver que existe desde el tema de espacio, aeroespacio, agricultura, tema de industria, tema de puertos, temas de retail, proyectos de generación de energía, lugares de entretenimiento como hoteles, instituciones financieras, infraestructura, aeropuertos, bancos, en fin. Básicamente todas las ocupaciones. Adelante. Bueno, ¿qué coberturas tenemos en property y qué coberturas tenemos con una póliza de violencia política? Y en este punto quisiera entrar a analizar cuáles son las diferencias de las coberturas que hoy en día existen en el mercado.
Tenemos las pólizas de huelga, motín y conmoción civil son las que tradicionalmente están incluidas dentro de la póliza de property y que probablemente todas nosotros conocemos. En Colombia se llama HMAC, pero pues claramente cubre lo mismo. La cobertura puede ser full value o concurrente con los límites de la póliza. Por lo general lo que vemos nosotros, a menos que no sea un riesgo como algún tipo de copropiedad o un riesgo de un centro comercial, las coberturas por lo general están limitadas. Importante ver es que las pólizas, algunas pólizas hoy en día no definen la cobertura y no está específicamente excluida. Es decir, vemos en las pólizas, estamos cubriendo terrorismo hasta tal punto, pero no estamos incluyendo las definiciones de terrorismo ni qué implicaciones tiene dentro de esa póliza una cobertura de terrorismo. También las coberturas de huelga, motín y conmoción civil están restringidas por la aplicación de exclusiones de terrorismo y de guerra. Por lo tanto, si queremos cubrir estos riesgos, pues debemos comprar una póliza aparte de terrorismo y de guerra. Y lo que vemos últimamente es que los saqueos con las pólizas, digamos que con las que transamos últimamente, es que los saqueos normalmente no están excluidos, pero pues, teniendo en cuenta las protestas que hubo en Chile y el clausulado que hoy en día tradicionalmente se usa, que es el LMA 3092, los saqueos efectivamente están excluidos. Entonces, estos son puntos para revisar en cada una de las pólizas. Las pólizas de violencia política. Tiene unas coberturas que son explícitas, tiene cada una de las definiciones de cada uno de estos peligros cubiertos. Las coberturas están dadas por evento y en el agregado anual. Esto es muy importante, que puede ser diferente a los límites de la póliza. Los límites cuando se compra una póliza de violencia política de forma separada no se agota por los eventos de property, lo que sí ocurre cuando tenemos un sublímite en una póliza de property, y los saqueos pueden estar excluidos o pueden estar cubiertos, dependiendo del tipo de póliza y de cobertura que se requiera. Adelante. Alguien pues, en algún momento se consideró que puede haber un traslapo de coberturas si uno compra una póliza de property y adicionalmente compra una cobertura de riesgo político. La verdad es que nosotros lo que vemos es que hay unos peligros cubiertos en común, que son huelgas, motines, conmociones civiles y daños maliciosos, y pues puede estar también el tema de saqueos. No obstante, las pólizas de property van a cubrir, su objeto principal es cubrir todos los eventos de property que conocemos, como incendio, terremoto, explosión, toda la parte de todo riesgo, rayo, rotura de maquinaria, etcétera, mientras las pólizas de violencia política específicamente cubren sabotaje y terrorismo, rebelión, revolución, insurrección, golpe de Estado, guerra y guerra civil. Vamos a ver más adelante cómo funcionan estas pólizas. Adelante. ¿Qué tenemos en una póliza de violencia política? Entonces, estamos cubriendo un acto de terrorismo perfectamente definido, un acto de sabotaje, que son los disturbios, las revueltas civiles, las huelgas, daño malicioso, insurrección, revolución, rebelión, motín, golpe de Estado, guerra civil y guerra. Cabe mencionar que estas pólizas de violencia política pueden ir por módulos. Por lo tanto, yo puedo comprar una póliza de violencia política excluyendo guerra y guerra civil, o puedo comprar una póliza de violencia política excluyendo insurrección, revolución, rebelión, y pues se van armando, digamos, por módulos. Pero la intención de una póliza de violencia política es básicamente no dejar zonas grises o definiciones al azar de los riesgos externos que pueden influir la cobertura de estas pólizas. Adelante. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces, haciendo un resumen de las pólizas que hoy en día vemos en el mercado? Lo primero es el límite. Si queremos un límite full value o queremos un sublímite, por lo general podemos tener unos PMLs de terrorismo, podemos saber cuál es la afectación, por lo tanto, importante comprar la capacidad que necesitamos para optimizar los costos. ¿Qué sublímites vamos a tener? Hoy en día para las pólizas de terrorismo existen
una gran variedad de sublímites. Por lo general, la idea es que si van de la mano de una póliza de property, pues tengan los mismos sublímites de la póliza de daños materiales para que, pues, si se afecta uno de los peligros en la póliza de property, pues también sea concurrente con los sublímites de la póliza de terrorismo. Tenemos que ver claramente los deducibles para que pues claramente se optimice la cobertura. Las pólizas deben tener las definiciones claras y los riesgos a cubrir, y en esto pues, yo creo que he sido súper enfática, pero es una parte muy importante, por lo cual hoy en día las coberturas fallan, y es porque las definiciones no son claras, son ambiguas o muchas veces no se encuentran dentro de los clausulados. También la definición de ocurrencia. Este es un estándar de las pólizas, o por lo general de todos los seguros que eh, tienen efectos catastróficos, donde se considera un solo evento, varios eventos que hayan ocurrido dentro de las primeras 72 horas. Y las extensiones de cobertura para cubrir lucro y lucro cesante contingente, que pues hoy en día con la situación de Rusia, pues es un punto bastante importante a tener en cuenta. Adelante. Les doy la palabra. Bueno, listo, Ana. Ahí creo que me están ya escuchando bien, así que definitivamente yo he visto ya esta presentación de Ana María en varias ocasiones. Y ahora tengo más preguntas, Ana María, dentro de un rato de las paso, cada vez aprendo más. Bueno, todo lo que Ana María nos dice, lo que nosotros ahora queremos, o lo que yo les quiero compartir con ustedes, tiene que ver con cómo le hacemos cómo lo vemos esto desde un procedimiento, desde un programa de administración de riesgos. O sea, cómo lo estandarizamos para hacer un análisis de riesgos frente a la situación a la que nos podemos ver expuestos por este tipo de eventos. Entonces, si hablamos de administración de riesgos, tenemos que estar unidos a lo que dice la ISO 31000. Y la ISO 31000 es muy clara con el esquema, con el procedimiento que debemos utilizar a la hora de hacer un análisis de riesgos y saber cómo vamos a tratar ese riesgo. Entonces, lo primero que dice este procedimiento es: hay que establecer un contexto. Y ya nos decía Ana María un poco sobre cuál es la situación política que estamos viviendo en diferentes países de América Latina. Sabemos que hay elecciones en varios países, en particular en Colombia. Ahora hay una situación bastante delicada, diría yo, a raíz de las elecciones del Senado y la Cámara, en donde varios partidos han decidido que tal no reconocen, pueden llegar a no reconocer el resultado. Están pidiendo un reconteo de votos, algo que en Colombia históricamente nunca se ha presentado. Y este contexto político del país, obviamente, nos eleva la exposición a este tipo de riesgos. Hay una polarización en la sociedad muy grande, y eso lo vemos en casi todos los países. Y eso también lo que está haciendo es que la probabilidad de ocurrencia de eventos de este tipo aumenta. Siguiendo con el establecimiento del contexto, pues esta situación social, la pobreza aumentó mucho en la post-pandemia, y hay un contexto mundial de inflación, que todos los países nos estamos viendo afectados por esta situación. Después está el contexto, obviamente, para cada ubicación específica, porque estos son los contextos generales políticos y geográficos que tenemos por tener nuestra actividad en cierto país o en cierta región, en cierta ciudad. Pero ya para ese lugar específico donde tenemos nuestra actividad, también tenemos que hacer, esto es parte del contexto. Y como decía Ana María también hace un rato, esto no es algo que esté quieto, esto es muy dinámico. Hoy puede ser de una forma, mañana nos cambia el contexto y ya el riesgo, la exposición al riesgo es diferente. Así que esto es algo que todo el tiempo tenemos que estar revisando y aceptando. A mí me gusta mucho hablar con ejemplos. Y le voy a dar un ejemplo. Yo viví durante varios años en Argentina. Y en Argentina, en Buenos Aires en particular, hay un lugar en donde se celebran las victorias
y se hacen las protestas. Normalmente en Buenos Aires, en el Obelisco, ese es el lugar donde se junta la gente, como les digo, ya sea a festejar que su equipo salió campeón o que se logró algo muy grande. Y también cuando hay protestas es el lugar donde la gente se hace. Hay todos los restaurantes y locales y hoteles que están alrededor del Obelisco normalmente sufren algún tipo de daño cuando estos eventos ocurren. Estos eventos ocurren bastante seguido. Entonces hay un restaurante de comida rápida internacional que queda en todo el Obelisco, y eso es casi que es el número opuesto. Siempre que hay una protesta o siempre que hay una celebración, terminan destruyendo el local, dañando los avisos, entrando al local, tal vez algunas veces ha habido hasta saqueos en el local, pero es de siempre. Entonces, yo diría, si yo fuera el dueño del local o el dueño de esa franquicia, tal vez, ¿sabe qué? La exposición ahí sería bastante diferente y mi contexto en particular allí definitivamente sería alguna situación grave. Una vez, siguiendo con el orden, una vez que yo definí ese contexto, que como les digo es algo que es muy dinámico, yo hago el análisis de riesgos y la evaluación de riesgos, que normalmente lo hago con una matriz de riesgos, en donde voy a ver cuál es la frecuencia esperada de este tipo de actividades para el lugar donde físicamente está situada mi planta o mi local, y cuál es la severidad que yo espero que tenga en caso de que ese evento ocurra. Y eso normalmente lo hago con una matriz de riesgos, que ahora en un ratito la vemos. Y después, al final, yo defino el tratamiento del riesgo. En algunos casos se hará eliminarlo, que si yo fuera, volviendo al ejemplo del restaurante de comida rápida en el Obelisco en Buenos Aires, la eliminación del riesgo sería cerrar el restaurante y ponerlo en otro lado. Pero en el análisis general, seguramente es tan bueno tener el restaurante ahí porque te da exposición, va mucha gente, todo el tiempo la gente que pasa por ahí ve la M gigante y estás en un lugar icónico de Buenos Aires. Tal vez eso termina pagando los daños que terminan provocando cada 3 o 4 semanas que hay una protesta o una celebración en el lugar. Entonces el tratamiento de riesgo puede ser de eliminación, puede ser prevenir y controlar, que es lo que yo les voy a tratar de presentar un poco en las siguientes dos slides, y la otra es transferir o asumir. Transferir, ya María nos contó cómo transferir este riesgo, que será vía por la posibilidad que ofrecemos el día una póliza de seguros, o asumir lo que es simplemente, sabe que no lo aseguro y yo asumo todo el siguiente. Esta es la matriz de riesgos. De pronto yo la puse bastante poblada ahí, a veces simplemente puede ser a veces de 3x3, ahí yo la puse de 5x5, pero es un tema de probabilidad y consecuencia. Sí, volviendo al ejemplo del local de comida en Buenos Aires, y seguramente teniendo en cuenta si yo fuera solamente dueño de ese local de comida específicamente, la probabilidad de ocurrencia de un evento de este tipo en este lugar, yo la diría que va a ser casi seguro. O sea, va a ser algo con bastante seguridad para ocurrir. Tal vez los daños no van a ser tan catastróficos, tal vez los daños terminan siendo mayores o moderados, pero altamente probable que yo termine en uno de los cuadros rojos de esta matriz de riesgos. Y ahí es donde yo les indico que hay que hacer este análisis, y este análisis no solamente hacerlo nosotros como personas que manejan el riesgo o que lo hacen análisis, sino también involucrar a otras áreas de la empresa. Siguiente. ¿Qué acciones de prevención y control hay que tener? Definitivamente hay que tener un plan de emergencias. Y este tipo de riesgos, o este tipo de eventos, de exposición, tiene que estar contemplado dentro de ese plan de emergencias. ¿Cómo debo reaccionar o cómo puede reaccionar la empresa frente a una situación de este tipo, frente a un motín, frente a una huelga, una conmoción civil, etc.? El plan debe contemplar un procedimiento de evacuación si es que llegase a ocurrir el evento mientras tenemos a nuestro personal allí, con algún lugar de refugio.
se debe tener un comité de crisis donde haya representantes de seguridad física de la empresa, recursos humanos, del área de legales, etcétera. En algunas empresas medianas y pequeñas, este comité de crisis podrá ser 2 personas, tal vez. Se debe establecer un método de comunicación con todos los empleados. Entonces, este árbol de llamadas en donde todos los teléfonos y las direcciones de todos los empleados deben estar actualizadas, eso es algo que se debe probar periódicamente. Y es muy importante tener canales de comunicación con expertos y asesores de seguridad. Pueden ser privados o públicos, pero con ellos tenemos que saber, porque ellos son los que nos van tal vez a dar un aviso previo de la posibilidad de ocurrencia de concentraciones, protestas, etc. Hay que tener un plan de continuidad de negocio para si necesitamos una ubicación alternativa para operar, las alternativas de teletrabajo. Afortunadamente la pandemia nos ayudó a probar todo esto. Un plan de resguardo de maquinaria y equipos críticos, lo mismo que información crítica, y un plan de reactivación. Y finalmente, algo muy importante, la seguridad física de las instalaciones. ¿Qué tan vulnerables son físicamente las instalaciones? ¿Cuál es el procedimiento de control de acceso a los empleados? Y tenemos que probar y saber que funcionan bien nuestros sistemas de prevención y de control de incendios y de control de robo. Siguiente. Continuando con la seguridad física, la verificación de las condiciones de la protección, como circuitos de televisión. Mientras no haya personal, las puertas deben permanecer grabadas y cerradas y establecer medidas de protección para los que son ventanas y claraboyas, porque por ahí es por donde pueden terminar entrando los saqueadores. Para las personas que están lo más importante de la empresa, nuestros empleados y nuestros trabajadores, durante los momentos de agitación hay que evitar acercarse a estaciones de policía, edificios de gobierno, embajadas, restaurantes de comida rápida, bancos o cualquier institución que pueda ser objetivo de los vándalos. Vimos en Chile que hasta las iglesias empezaron a ser objetivos de los vándalos y de los asaltantes. En Colombia también hubo un evento ayer en una de los templos católicos más importantes del país, se lo tomaron por un rato y eso genera un cierto riesgo, así que para evitar esos lugares, mantener las distancias a las aglomeraciones, obtener información de informantes, la prensa o las redes sociales, así como sirven para organizar cosas que son negativas, también sirven para darnos luces de posibles eventos adversos. Si se establece un toque de queda por parte del gobierno, hay que cumplirlos estrictamente. Y si hay un aviso con anterioridad de este tipo de eventos, pues tenemos que tener la posibilidad de tener transportes alternativos, trabajar de manera remota, que la gente vaya a trabajar si es que tiene que ir de manera casual. Y en casos en eventos posiblemente más graves y prolongados, tener hasta una reserva de comida, de agua y medicamentos en casa. Creo que me apuré bastante para poder dejar tiempo para las preguntas, así que estuve a 100 por hora la presentación. No alcancé a dar muchos de los ejemplos, pero esta es la idea. También tenemos unos que los podemos compartir a través de Gabriel, unos documentos que son listas de chequeo y que nos pueden servir de guía para cómo organizar un plan de respuesta ante un evento de huelga, producción civil o acto terrorista. Gabriel, no sé si hay preguntas de la audiencia para Ana María especialmente, que yo sé que a ella le encanta responder preguntas. Yo le tengo ya como 5 para hacer. No, yo no estoy escuchando a Gabriel, no sé si lo están escuchando usted. Dejemos manejar esto porque todavía no se pone solo el micrófono, ¿no? Pues muchas gracias, Ana María y Hernán. Definitivamente, pues muy poquito tiempo para cubrir este tema tan amplio. Definitivamente hay mucho que ver para adelante. Yo creo que lo que sí creo que de entrada, pues espero ahí a ver si me llegan algunas preguntas. Pero yo quisiera hacer algunas preguntas a Ana María, en especial el tema de las coberturas.
O sea, ¿cuáles son los principales cambios, o sea, que tú has visto de innovación en esta cobertura? Obviamente ya presentaste el tema de violencia política, un tema comprensivo, pero en el transcurso de cómo hemos migrado, ¿cuáles son las principales coberturas que estamos viendo o que son innovadoras o nuevas que has visto últimamente en el mercado? Y la segunda, y ahí mismo, esa misma pregunta, si ves alguna tendencia en el mercado a que la cobertura de violencia política sea una nueva cobertura que se contrate en una forma independiente, si hay una tendencia hacia allá. Obviamente venimos de un esquema donde estaba todo en la póliza de property, después el tema de terrorismo y sabotaje, pero tú ves que eso vaya a migrar al tema de una cobertura de violencia política en un stand-alone y que eso ya separar el tema de property. Estás en mute. Perdón, ¿ahí me oyen? Sí. Sí. Bueno, con respecto a las coberturas, la innovación de las coberturas realmente es traer y ser un poco más claros con la definición de los eventos, porque realmente no ha habido nada, digamos, extraordinariamente nuevo. Yo lo que diría es, siempre hemos visto las coberturas para sabotaje y terrorismo originalmente, era lo que teníamos en la idea o en la cabeza, y teníamos también las coberturas de huelgas, motines, conmociones civiles. Yo diría que digamos que el rearreglo, por decirlo, la reorganización de las coberturas es ponerlas todas dentro de un mismo clausulado y hacer una cobertura comprensiva, siempre tratando de que no existan zonas grises y bastante claridad en lo que nosotros estamos comprando. Ahora, han existido coberturas nuevas, como lo mencionaba antes, como que digamos que aseguran riesgos específicos, como es la cobertura de organizaciones criminales en México, que es básicamente los daños malintencionados ocasionados por grupos narcotraficantes. Está la cobertura de lucro cesante, por ejemplo, sin daños, que es una cobertura que existe pero que no se había incorporado dentro de las pólizas de terrorismo. Es lucro cesante contingente, donde está negación de acceso, donde está actos de autoridad, donde hay coberturas para proveedores y clientes. Están las coberturas de responsabilidad civil a consecuencia de terrorismo, que puede ser otra. Y hoy en día, nuevamente, la idea es tratar de que no existan zonas grises en la cobertura y que la cobertura sea comprensiva. Por lo tanto, está la cobertura de violencia política que existe en otros países del mundo o en otras regiones y que en Latinoamérica hasta ahora estamos empezando a ver. Pero nuevamente la intención es no dejar vacíos para que la cobertura pues sea totalmente completa, y pues ahí en la de violencia política pues podemos encontrar riesgos que digamos, para lo tradicional que vemos en el mercado en las coberturas de property no encontramos, como son revolución, golpe de Estado, incluso guerra y guerra civil, que por lo general son exclusiones explícitas de las pólizas de property y de terrorismo. En cuanto a tu segunda pregunta sobre si vemos que el tema va a migrar, por decir así, a la compra de las pólizas standalone o independientes de la parte de daños, pues realmente la tendencia debería ir para allá efectivamente. ¿Cuál es la diferencia si compramos una cobertura de terrorismo dentro de una póliza de property o si la compramos por separado? Dentro de la póliza de property, la cobertura de terrorismo funciona como un sublímite. Entonces, se puede agotar el sublímite entero de la póliza, o sea, el límite entero de la póliza se va agotando por los eventos, y la parte de terrorismo pues tiene un sublímite. Entonces, pongo un ejemplo, si tengo una póliza de property y tengo un sublímite de terrorismo de $5 millones y tengo un evento el límite total de la póliza es $10 millones y tengo un evento de 7 millones en rotura de maquinaria, pues realmente me van a quedar 3 millones para cubrir los eventos adicionales dentro de los cuales esté terrorismo. Si nosotros compramos una póliza standalone o por separado, ese límite es únicamente para la cobertura de terrorismo y violencia política y no se ve afectado por los siniestros que tengamos en la póliza de property. Entonces, sí, definitivamente creo que puede ser una tendencia.
En varios países se compra la cobertura standalone, sobre todo para aquellos riesgos donde las compañías de seguros no pueden ofrecer sublímites de terrorismo dentro de las pólizas de property. Voy a poner ejemplos: todo el sector de energía, por ejemplo, en Chile, el sector de retail o tiendas al por mayor y al detalle, todo lo que tenga que ver con distribución de energías, líneas de transmisión, todo lo que tenga que ver con petróleos. Hoy en día, necesariamente y digamos, en cualquiera de nuestros países se compra coberturas standalone, pero si hay una identificación clara de cuál es el probable PML que se puede afectar por una cobertura, por un evento de terrorismo, pues sí es nuestra recomendación comprar una póliza aparte que va a tener todo el límite y no se va a ver afectado por la propia cobertura de la póliza de daños materiales. Okay. Y fíjate, tomando un poquito el tema de las coberturas nuevas o diferentes y pensando también en que a veces nos sentimos ajenos a los eventos, ¿no? Y que los sentimos a veces lejanos en algunos casos. En el caso de ahorita la guerra de Ucrania, o sea, en el caso de contar con la cobertura de interrupción de negocio contingente, o lo que es lucro cesante contingente, existe la posibilidad de que podamos activar esa cobertura, algunas empresas, por algún tema de lucro cesante contingente, por algunos temas de desabasto que se puedan tener de aquella zona, por alguna razón en ese sentido, digo, tomándolo como ejemplo, ¿no? Correcto. Definitivamente sí. Si la cobertura de lucro cesante contingente está dentro de la póliza, está incorporada dentro de los riesgos que nosotros vimos, y tenemos algún proveedor o incluso un cliente que esté ubicado en alguno de los países que estén en conflicto, pues seguramente le van a generar un sobrecosto a la compañía para poder tener esos insumos, por decir así, o esas ventas a clientes que estén ubicados en ese lado. Por lo tanto, claramente habría una afectación contingente del lucro cesante. Ahora es importante ver cuáles son los peligros que están cubiertos en la póliza hoy en día, porque si no está cubierto la parte de guerra o guerra civil o terrorismo o alguno de los peligros que se afecten, pues claramente la póliza no se va a poder activar. Pero necesariamente tiene que estar, digamos, definido, incluido la parte del lucro cesante contingente, y es por eso que varias de las compañías pues van a ver un poco más de rigurosidad cuando compren sus pólizas de parte de los aseguradores y reaseguradores, en hacer un disclosure o una discriminación de quiénes son o de dónde vienen sus productos, quiénes son sus clientes y cuáles son sus principales, o sea, qué les puede afectar en su operación normal en las compañías. Entonces, pues, definitivamente el lucro cesante contingente es una de las coberturas que sí se puede ver afectada. Y hablando de Latinoamérica, México, Latinoamérica en general, veíamos la matriz esta de los riesgos más latentes que enseñabas. Obviamente se veía el tema de lo que es conmoción civil, como si fuera lo más probable, y obviamente lo que nos ha pasado en los años anteriores. O sea, hablando de pérdidas realmente ya recibidas en el mercado asegurador, ¿cuáles son las principales pérdidas que se han visto? Y obviamente que pues las compañías pudieron haber reclamado, las empresas pudieron haber reclamado. O sea, ya en términos de pérdidas, ¿puedes hablarnos un poquito del impacto que ha habido en los últimos años? Las principales Claro que pérdidas. sí. Les tengo unos números, un poco como para cuantificar qué es lo que ha ocurrido. Nosotros sabemos que todo este tema de las protestas sociales empezó en el 2019, o sea, siempre había estado latente, la verdad. En Colombia habíamos tenido protestas, en México estuvo el gasolinazo, o sea, siempre ha habido eventos de este tipo. En los últimos años, lo que marcó, digamos, la diferencia fueron las grandes pérdidas que ocurrieron en Chile. Entonces, les voy a contar algunos números que tengo acá a mano. Entonces, fueron realmente las protestas en Chile. Esto ocurrió en el 2019. Hubo 4.580 millones de dólares en pérdidas.
2.329, estas son cifras exactas sacadas por el gobierno de Chile, 2.329 millones se destinaron para reconstruir la infraestructura pública o se van a destinar para reconstruir la infraestructura pública. En cuanto a calles, carreras, avenidas, las protestas ocasionaron 1.949 millones, de los cuales 1.287 estuvieron en Santiago, 380 millones en Valparaíso y 282 en Concepción, fueron las principales ciudades que se vieron afectadas, y 2.250 millones en industria, comercio e instituciones financieras. Esto es en general para negocios no habitacionales. Esa fue, digamos, que una de las pérdidas más grandes. Y la segunda pérdida más grande, de un tamaño bastante similar, fueron las protestas en Colombia, que básicamente duraron un mes, donde se vio afectado, no solamente donde se vio y se comprobó la importancia de tener las definiciones claras, y sobre todo, por ejemplo, la definición de ocurrencia, la de 72 horas que estábamos hablando ahorita. En Colombia las protestas tuvieron un costo de 3.000 millones de dólares, muy parecido a las pérdidas en Chile, y esto estaba ocasionando para la economía y para el gobierno colombiano 135 millones de dólares diarios en pérdidas. O sea, a medida que iba avanzando, nuestros bolsillos se iban desocupando. Esto básicamente fue el 1.02% del Producto Interno Bruto de Colombia. El comercio se afectó con 600 millones de dólares, la ganadería con 461 millones de dólares y el sector de carga y transporte con 480 millones de dólares. Claramente si uno compara individualmente estas pérdidas, esta cifra es comparable con lo que ocurrió en las Torres Gemelas en el 2001. La reconstrucción del World Trade Center costó justo 3 billones de dólares. Y claramente todos estos tienen gastos adicionales que van, no solamente es el daño en la infraestructura de la reconstrucción, sino hay costos de limpieza, por supuesto estoy hablando únicamente de daños materiales, pero pues claramente esto afecta la economía en gran parte, pues, las vidas que se perdieron, las protestas ocasionaron desempleo, y si uno, digamos, sumara todas esas pérdidas, son pérdidas enormes que pues hacen parte importante del presupuesto de cada uno de los países. Yo diría que esas dos son esos dos eventos como tal, porque no fueron pérdidas, digamos, puntuales, sino esos dos eventos son los dos que más han marcado la historia de los eventos importantes en disturbios sociales en Latinoamérica en los últimos años. Muchas gracias. Y digo, ya estamos sobre el tiempo, pero no me quisiera ir sin preguntarte, Hernán, pues un poquito sobre cuáles consideras tú que pueden ser los puntos más importantes de un plan de contingencia realmente para atender estos riesgos. A veces vemos que estos riesgos pues difícilmente los puedes prevenir. Ves que está ahí el ambiente, ¿no? Que está el ambiente, como bien lo platicaba Ana María, los eventos que se están propiciando, ¿no? Pero realmente no sabes cuándo van a ocurrir, y necesitas tener un plan de contingencias para realmente accionar. ¿Nos pudieras dar ahí algunos tips en ese sentido? Sí. Creo que lo primero lo más importante es, en la medida que podamos anticipar la información acerca de la posibilidad de ocurrencia de un evento de este tipo, eso nos va a dar ventajas a la hora de poder reaccionar. Eso es uno. Y segundo, que yo creo que lo más importante es que todo el personal de la empresa tenga muy claro qué es lo que hay que hacer al momento de un aviso de una posibilidad de este tipo de eventos. Todos tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que comunicar, qué es lo que tenemos que proteger con mayor cuidado. Aparte, lo más importante es proteger las vidas de las personas, pero después, si no hay que proteger información, si tengo que proteger algunos bienes muy específicos, tengo que tener un plan para esas dos cosas. Entonces, yo los separé en dos partes. Todo lo que yo pueda obtener antes para yo prepararme, ideal, porque eso me va a permitir reaccionar con mayor anticipación. Y segundo es, una vez ocurre, todas en la empresa tienen que saber lo que tienen que hacer. Yo creo que esos son los dos más importantes. Pero siempre, como te decía, existen varias guías y listas de chequeo que sirven para esto. Lo que pasa es que, como bien dices,
Esto muchas veces no lo esperamos, no sabemos hasta dónde va a llegar, cuánto tiempo va a durar, o qué nivel de violencia van a tener. Y nos dimos cuenta de eso en Colombia, que fue algo rarísimo, o lo que ocurrió en Argentina en el año 2001, 2002, cuando fueron las protestas que terminaron con el gobierno, lo que pasó en Chile en el 2019. O sea, todo eso nos dio luces de que esto podía llegar a ocurrir, no nos imaginamos hasta qué nivel. Perfecto. Bueno, pues, híjole, pues ya estamos encima, ya nos pasamos un poquito. No me resta más que agradecerles, Ana María y Hernán, su participación. Muchas gracias a nombre de FIDEX, a nombre de todo el comité organizador de RISED. Pues esperamos que en algún momento más adelante podamos tener alguna otra conversación y continuar hablando sobre este tema. Al resto de la audiencia, pues les agradezco su presencia. Les comento a todos que esta sesión fue grabada y si desean verla posteriormente nuevamente o lo que quieran compartir con alguien de su empresa, lo pueden hacer. También se pueden seguir inscribiendo en las sesiones de RISED. Estas van a estar disponibles en nuestra página web. Y no me resta más que invitarlos a las próximas sesiones a las 3 de la tarde. Es un Power Shot, son 30 minutos prácticamente para hablar del análisis de datos en redes sociales del área de tecnología. Sin más por el momento, les agradezco su atención y pues nos vemos por la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Gracias a todos.